herramientas y consejos con verdaderos expertos. Las redes sociales, el acceso al que se tiene con tanta facilidad en los tiempos modernos, muchas veces suelen jugar de manera positiva, pero cuando se trata del dolor y de una sobreinformación y una sobreexposición, entonces juegan en contra de la salud mental. El doctor Víctor Figueroa está con nosotras para hablar sobre este tema. Doctor, gracias por acompañarnos. Hola chicas, gracias por la invitación y también a sus radioescuchas. El honor de estar acá en un momento tan difícil. Gracias, doctor. Desde el punto de vista psiquiátrico, ¿afecta el contenido que consumimos a través de las redes sociales con una tragedia como esta? Bueno, sí, definitivamente la sobreexposición y infoxicación de la red. Claro que sí. ¿Qué es la infoxicación? O sea, nos estamos intoxicando de mucha información que no necesariamente es fidedigna y con buena fe. Hay mucho morbo y en esta etapa, a partir de hoy, vemos cómo se va volviendo poco a poco más una carnicería. Y lamentablemente esto lo único que hace es alargar todo este trauma colectivo que tenemos los dominicanos y nos incrementa la ira. Entonces, definitivamente las redes sociales, que en sí, el hecho en sí, redes sociales, no es mala como tal, lamentablemente como se utiliza y en un momento como este, puede ser muy dañino para nuestra salud mental. Hablando de redes sociales y el duelo, ¿en qué momento, en qué fase del duelo están las redes sociales en este momento? Bueno, fíjate, yo creo que el pueblo dominicano está en una fase de mucha ira. Ira, frustración, muchas preguntas. Ya pasamos esa fase heroica de nuestros héroes, ¿verdad? Del COE, emergenciólogos, de las personas de urgencia. Y ahora estamos contactando aún más con una realidad difícil. Y luego de la negación o etapa de shock en la que estamos, ya estamos en una fase de ira. ¿Cuál es el miedo que yo tengo? Bueno, que definitivamente nos estanquemos ahí por largo periodo de tiempo, ya que las mismas redes sociales lo que hacen es alimentar esto. Fíjate que es esperado en la vida todas las fases del duelo: negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Esa repetición constante de un mismo contenido, ¿de qué forma afecta y cuáles son esas herramientas que se pueden utilizar para que esto salga de nuestro pensamiento? Lo primero es que tenemos que poner límites. O sea, es utópico que yo diga no vean las redes sociales. Eso no va a suceder. Pero sí sería conveniente usted establecer horarios y adherirse a noticieros o informantes que sean de un calibre importante, que no solamente busquen la primicia. Eso es importantísimo. Segundo, cada persona va a vivir su duelo de la manera que entienda. Entonces, lamentablemente estamos en una etapa muy reaccionaria que cualquier persona va a hacer y monetizar mucho por allí, de manera consciente e inconsciente. Entonces, medios como este, que son muy serios y lo que quiere llevar una información de salud a la comunidad, es importante que se preserven, pero tenemos que tener mucho cuidado en cómo manipulan nuestras emociones. Doctor, ¿y cómo podemos saber cuál es el momento adecuado para desconectarnos de las redes sociales? Cuando ves que esa tristeza no pasa, te sientes abrumado, no estás durmiendo bien, te mantiene constantemente con esa sensación física de estrés, es importante que hagamos un paro. Tenemos que ponernos límites, porque yo sé que es muy tentador desde que tú abres el teléfono una notificación de algo que sucede. Entonces, ese límite es importante y sacar esos espacios. Algo importantísimo, mantener las rutinas. Cuando nuestro cerebro predice lo que va a hacer, eso nos autorregula y nos quita aún más la incertidumbre. ¿Qué impacto tiene, doctor, el contenido que consumimos en las redes sociales en nuestros neurotransmisores y en nuestro sistema central nervioso? Fíjate que lo primero es que estamos ahora muy hipervigilantes, buscando dónde hay un peligro. Como en para. Exacto, totalmente. Estamos chivos, como decían antes, ¿verdad? Entonces, fíjate cómo nuestro sistema nervioso está en un modo lucha o huida, buscando donde hay un depredador del cual cuidarnos. Ese sistema constantemente hiperactivado segrega cortisol, que es la hormona del estrés, y eso nos quema cuando no para. Entonces, por eso es lo importante de la desconexión y mantener rutinas, porque todo esto, estamos en una fase todavía de muchas personas de una reacción de estrés agudo. Ya pasamos algunas personas que vemos con trastorno de estrés agudo, pero si esos síntomas intensos como revivir el hecho, la ansiedad,
no duermo, estoy triste, evito lugares. Si pasa más de un mes, pudiéramos identificar un trastorno de estrés agudo, de estrés postraumático, perdón. Entonces es importante nosotros estar sigilosos con personas directas, pero también con personas indirectas. Hay personas que me han llamado, ¿por qué me duele tanto si yo no tuviera nadie directo? Bueno, hay un duelo social y es válido sentirse así y hay que darle cabida a esa emoción. O sea, tú no eres ni chaucero, ni te quieres robar el espectáculo en el momento. Estás dolido porque, ¿qué pasa con esto? Tocó nuestras vulnerabilidades y eso da miedo. Hablando de duelo social, ¿cómo puede la sociedad enfrentar este duelo general? Bueno, fíjate, mantenernos unidos. En estos momentos la colectividad es importante, cuidarnos de las redes, hacer espacios. Fíjense cómo ustedes acá traen a diferentes líderes, ya sea religiosos, de la salud. Y este mensaje que se envía une muchísimo, nos da una tranquilidad, un sosiego. Actos como el que se celebraron en Jaina, de la comunidad de manera completa, honrar a sus seres perdidos, también eso ayuda muchísimo porque no te sientes solo en el dolor. Porque muchas veces entendemos que es algo único, no, todos estamos dolidos y desde lo individual lo vamos a vivir como entendamos. Doctor, están las personas que sin tener a alguien directo están sufriendo y están quienes quizás teniendo a alguien directo tienen una disociación de la realidad y actúan de una manera descompuesta. Y la gente dice, oh, pero ¿y qué está pasando? Porque muy rara vez la gente que no ha tenido o un caso de una persona con algún tema de salud mental o que conozca sobre salud mental puede darse cuenta, esta persona está actuando de una manera disasociada de la realidad. Entonces, ¿cuáles pueden ser esos factores, esos indicadores para tú decir, bueno, hay que buscar ayuda para esta persona? Lo primero es que esa persona que puede estar disociada está todavía en esa fase de negación o shock. Y es importante que cada quien elabore su duelo con los mecanismos y los recursos que tenga. Ahora, si estos síntomas son muy intensos o pudiera interferir con la cotidianidad de manera intensa o algún discurso de poder hacerse daño, importantísimo la intervención. Estamos en una fase de mucho acompañamiento, pero cuando eso sobrepasa, el acompañamiento psicológico es importantísimo. Yo como psiquiatra, no necesariamente si me llega alguien hoy tengo que medicar. Yo pudiera ayudar quizás para mejorar el sueño en algunos de ellos. Importantísimo. No se refugie en el alcohol ni se automedique, porque sustancias como el alcohol o fármacos como las benzodiazepinas, diazepam, alprazolam, o fendramín, todo eso empeora en cómo procesamos la memoria traumática. No es primera línea de tratamiento y que, ay, mira, está triste, dale un diazepam para el mortorio. No, eso lo que hace es entumecer las emociones y desorganizar cómo tú procesas esa emoción negativa. Entonces es importantísimo que se asegure de que un profesional, si se va a medicar, lleve todo el proceso. En ese caso, doctor, de darle medicación a una persona cuando está atravesando por un duelo muy profundo, ¿es que son esas las medicaciones que no se deben usar o es ninguna medicación? No se debe utilizar de manera medalaganaria, lo que yo creo, ninguna medicación. Porque lo importante es que aquí es que el duelo se cumpla como debe ser, porque el duelo en el ser humano tiene su función, aunque no nos guste. Obviamente yo no quiero sentirme así. Entonces, importantísimo de no subestimar cualquier fármaco que tome. Tiene que asesorarse para ver si verdaderamente en la etapa que esté esta persona necesita un medicamento o no. Y de necesitar lo que sea un profesional que lo autorice. Un profesional que conozca sobre psiquiatría en estos momentos de trauma. Tomando en cuenta que la pubertad y la adolescencia son etapas de muchas vulnerabilidades, ¿qué síntomas puede identificar la madre o el padre tras este tipo de situaciones o crisis y cómo pueden ayudar a sus hijos? Fíjate que en muchas ocasiones esa tristeza, como la conocemos, de dormir poco, me aíslo, estoy triste, a veces en los adolescentes se ve muy diferente y en los niños. Y se ve más ansiedad, dormir de más, atracones de comida y mucha irritabilidad. Y aquí lo importante es que ese adulto que esté allí
aprenda a cómo elaborar esas emociones y a esa contención. Porque vamos a ver muchos niños que aunque no sufrieron algo directo, tienen un amiguito que es su mamá, que un tío, alguien cercano le está sufriendo. E incluso puede hacer tanta empatía con ese compañerito que empieza a sentir culpa de no tener las herramientas de cómo ayudarlo. El adolescente tiende a introyectar mucha culpa cuando no tiene control. Y es importante que nosotros, más que juzgar, es estar allí para contener y no hablar mucho. Es más acompañar allí y decir las palabras necesarias. Y si no puedes hacerlo, oriéntate de manera profesional, porque hay un equipo importante con buena formación que te va a ayudar allí. Doctor, el miedo que cae a veces hasta con ciertos rasgos paranoicos, que empieza la gente a sentir que tiene que limitarse de hacer cosas, de vivir, de yo no me vuelvo a montar en un avión, o yo no entro más a un sitio si no tiene la presentación adecuada para yo estar, o yo no me monto en un bote, o yo no pienso cruzar más puente. ¿Cómo se puede luchar con eso? Fíjate que no es esperado que cualquiera de nosotros o de los que nos escuchan esté pasando por esto. Ahora, hay personas que son más vulnerables que otras, tienen mecanismos diferentes de resiliencia que otras, que pueden agudizar o incluso desarrollar un trastorno basado en esto que ocurrió. Y por eso tenemos que estar sigilosos. De manera biológica es nuestro cerebro buscando cómo protegerme. Entonces la parte más racional, que es la corteza prefrontal, es la que regula y da el raciocinio de, espérate, si nos vamos a la estadística, por más que esto pueda ocurrir, vemos que es lo menos. Ahora, eso es cuando ya tú estás más tranquilo y regulado. Y repito, cuando tú no puedes superar eso de manera propia, la ayuda. Doctor, retomando el tema de las redes sociales, tenemos yo creo que aproximadamente 7 días con un bombardeo de noticias, noticias también que son algunas falsas, mensajes llenos de odio. ¿Cómo nosotros podemos desconectarnos completamente de eso? Porque yo creo que ya la República Dominicana está saturada un poco, en cierto sentido, de ver tanta gente hablando tantas incoherencias. Sí. Entonces, ¿qué usted le aconseja a nosotros los dominicanos con respecto a las redes y la desinformación y el exceso de todo lo que estamos escuchando, que nos afecta en el fondo a todos también? Sí. Importante, fíjense que le estamos dando cabida a esas emociones de tristeza, pero también cuando tenga esa emoción positiva, no se sienta culpable de vivirla. Usted es un ser humano, porque a veces personas se pueden reír y se sienten culpables de cómo yo puedo estar disfrutando este momento cuando estamos en desgracia. No, hay que dejar que entre todo. Entonces, tenemos que poner, óyeme, a rajatabla, un límite. Hay demasiada teoría de conspiración ahora en redes sociales, en diferentes podcasts, que da miedo, y eso es lo que hace perpetuar ese pensamiento de miedo allí o alimentar mi creencia. Aquí no importa, y no quiero sonar descortés, aquí no importa lo que tú creas. Aquí lo que importa es la evidencia y lo que se tiene que cumplir para dar respuesta a lo que sucedió. Lo que creamos pasa a un segundo plano. Aquí no importa eso. Doctor, ¿dónde la gente puede seguirlo y cuando deseen buscar ayuda, dónde pueden contactar? Sí, me pueden seguir en mis redes sociales @psiquiatra Figueroa, pero el teléfono que quiero dar hoy es, marque el 462 o el 809-214-00, que es la línea del Ministerio de Salud Pública. Y es importantísimo que usted, si lo necesita, agote ese recurso. Ya los psiquiatras, psicólogos, bueno, estamos en las redes sociales, pero hoy lo importante es que sepa que tenemos esta línea para que no se sienta solo ni sienta que el dinero es una limitación. Gracias, Muchas doctor. Gracias a ustedes. Alto en jugada. Pero no te vayas de la partida. En breve, regresamos con Juego de Damas.